tal? ¿Cómo estás? ¿Estás escuchando la música? Tenés una versión especial y propia de Acompáñame, escuchala. Mira vos, ¿Viste? ¿cómo estás? Bien, ¿Todo bien? muy bien, Abel. ¿Y vos cómo estás? Bien, por suerte acá con Lucho y yendo al pie del cañón como siempre, poniéndole el pecho a las balas como siempre. Bueno, nosotros estamos acá, te cuento, es en la Casa del Bicentenario, en Termas de Río Hondo. Y bueno, ante todo, agradecer al intendente del municipio, el doctor Jorge Mucdice, que nos facilitó este espacio para hacer la nota. Como todos saben que el doctor Jorge Mucdice tiene una gestión no de desarrollo, sino como un plan de difusión y de extensión cultural acá dentro del municipio. Y bueno, está trabajando con diferentes gestores culturales, así que bueno, entre todos lo tenemos acá, nuestro ya amigo invitado, Ricky Parrado, así que lo estamos recibiendo con mucho cariño para Radio Montecastro, para Acompáñame y para todo Buenos Aires. Así que te paso acá con Ricky para que lo saludes personalmente. Hola Ricky, maestro querido, ¿cómo Maestro estás? querido, nunca me olvido la primera vez cuando me dijiste que lo que yo había dicho o lo que habíamos hecho en el primer programa, que era como una masterclass, me quedó la idea esa. Pero obviamente esta va a ser la segunda masterclass. ¿Verdad que sí? Estando ustedes, mirá, estando la productora ejecutiva que tenés al lado y estando vos, ¿cómo no vamos a hacer una clase de maestros? ¿Verdad? Magistral. Magistral. Aunque no se pueden decir marcas, ¿eh? Magistral. No, magistral de magistral. Exactamente. Bien, de poderosa, de grandiosa, de Claro, por fantástica. supuesto. Claro que sí. Bueno, te cuento, Abel, que hoy también habíamos invitado para que participe de esta entrevista a la secretaria de Cultura, la doctora Lilian Gutiérrez, pero bueno, por temas personales no pudo acompañarnos hoy. Así que no tenemos la presencia de ella, pero tenemos todo el aval del doctor Jorge Mucdice, que está encantado con esta nueva sinfónica que se está gestando. Así que bueno, nada. Y vamos entonces a empezar con Ricky a preguntarle, porque contanos un poquito, Ricky, este espacio. Bueno, bien, quería contarles que en principio hace 5 meses se dio, digamos, inicio a las clases, porque, a ver, ahí pasa algo raro. Digamos, cuando yo presenté el proyecto de la Orquesta Sinfónica, presenté un proyecto sin músicos. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo dije voy a dirigir la Orquesta Sinfónica, el tema Riondo que no tiene, me dijeron, pero bueno, perfecto, ¿y los músicos? No, pero los músicos los voy a preparar yo, les enseño para... Y bueno, ¿y eso en cuánto tiempo? En 3 meses mínimo. Bueno, entonces lo que estamos haciendo son 2 cosas a la vez. Las clases de música con formación y disciplina de conservatorio, o sea, de escuela, como se dice, para que en el término de 3 meses ya suben escena para empezar a tocar sus 3 primeras canciones del repertorio, digamos, en forma orquestal sinfónica, cada uno con sus distintos instrumentos. Simplemente es que con el tema de las restricciones se retrasó ese tiempo, que duró, digamos, los meses, me parece, en mayo, junio y julio, ¿verdad? Y ahora que se volvió en modo presencial, vamos a, otra vez estamos, digamos, con las huestes, digamos, preparándonos para las grandes producciones sinfónicas que vamos a realizar en este tiempo. ¿Con quiénes? Con niños un poco más grandes, jóvenes adolescentes, jóvenes grandes y algún que otro papá que también va a participar. Hasta ahora tenemos unos 40 y pico. Mami, Sí. preguntale a Ricky, dale. ¿Qué le pregunto a Ricky? Y decime, Ricky, ¿cómo es la metodología para formar músicos? Porque vos siempre decís que Ricky Parrado forma músicos. ¿Cómo es esta metodología? Sí, lo dice él, Ricky Parrado forma músicos. Entonces, ¿cómo es este sistema metodológico para formar músicos de gente o de niños o adultos o adolescentes que no tienen ninguna experiencia musical? Perfecto. Bueno, muy buena pregunta. En principio hay que decir lo siguiente. Para poder formar a músicos como en cualquier otra conducta, periodismo, medicina, ¿verdad? Hace falta la sabiduría. La sabiduría nos da, obviamente, la universidad, ¿verdad? Donde nosotros aprendemos. Pero ¿qué pasa? Hay otra universidad, que es la de la experiencia, y una más, que es la de la calle. Hoy podríamos agregar otra más, que sería la informática. A través del mundo digital, de pronto de una forma inmediata podemos saber, qué sé yo, en qué momento, qué sé yo, Tomás Alva Edison inventó el primer gramófono
y así, ¿verdad? O por ejemplo, cuando fue el segundo vencimiento de la batalla de Waterloo, por decir algo, ¿verdad? Entonces, es un conjunto de cosas y elementos que nosotros tenemos las personas para poder, digamos, solucionar lo que queremos. En el caso de la educación, ¿verdad? Enseñar música, en el caso puntual de música, no es una tarea fácil como la de ninguna, digamos, disciplina, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? La música tiene, supuestamente se crearon escuelas de arte, donde, digamos, en forma paciente, digamos, pasiva, no sé cómo decirlo, por no decir en forma lenta, digamos, todas las personas iban adquiriendo las conductas en el término de 8, 9, 10, 15 años, ¿verdad? Lo que yo hice fue modificar esa parte, que en un principio fui, digamos, un poco, bueno, muy repudiado en este sentido, porque decía que yo atacaba, digamos, con esta especie de metodología que tiene que ver con lo que yo le llamo la inmediatez del entendimiento y la resolución para poder producir música, que no daba lugar al proceso de maduración del niño y el joven el que aprende música. Pero yo fui descubriendo con los años que no era tan así, porque, digamos, al trabajar con lo que se llama la psicología gestáltica dice que las resoluciones de todas las cuestiones que necesitamos saber tienen que ser inmediatas. Como por ejemplo, señor, disculpe, buenas tardes, ¿dónde para el colectivo de la 113? Mire, señora, para en la otra cuadra donde está el cartelito ese de la farmacia. ¿Ves? Hay una respuesta inmediata. O sea, no sería el caso, digamos, decir, mire, ¿usted quiere tomar el 113? Bueno, le voy a explicar. ¿Usted conoce las calles de Buenos Aires? Bueno, le explico. ¿Usted una vez caminó por Parque No tiene sentido, ¿verdad? O sea, la definición tiene que ser pregunta-respuesta. Una vez que doy la respuesta, yo puedo ayornar, explicar, ¿verdad? Bueno, entonces, para eso se necesitó modificar un poquito la escritura, sin dejarla de ser exquisita como fue concebida, por Beethoven o por quien sea, ¿verdad? Entonces en escritura se simplificó y yo utilicé un poco la idea del canto ambrosiano. ¿Qué es el canto ambrosiano? Es el canto que siguió después, porque recordemos que los primeros años de música, solamente la música existía para alabar a Dios. No había manera de cantarle al arbolito, a tu novia, a la chica que te gustaba de la vuelta de tu casa, no existía. Eso se le llamaba música profana. Entonces el canto ambrosiano, que viene después del canto gregoriano, fueron los primeros libros de escritura a color. Entonces había una especie de símbolos que se llamaban, por ejemplo, eran longas, por ejemplo, que tenían forma de rombo, cuadradas, que eran otras notas, que eran lo que simbolizaban los tiempos que habían que mantener una nota, ¿verdad?, en el canto. Todavía no se usaban instrumentos. Entonces, utilizando esa idea del color, me di cuenta que los niños, los jóvenes, los adultos, en el color descansan, activa ello la memoria gráfica, entonces se produce esta inmediatez de tocar una canción por día, o sea, por clase. Claro. Te hago una preguntita. Sí. ¿Qué marca una verdadera tendencia o estilo dentro de la dirección orquestal? Hoy en día, dirección orquestal, por ejemplo, a ver si, de todas maneras te voy a explicar algo. Por ejemplo, sabemos que directores como, bueno, Von Karajan desapareció hace poco, digamos, él manejaba, bueno, digamos, su repertorio siempre tiene que ver con la música clásica y algo del romanticismo, ¿verdad? Vinieron muchos otros directores de orquesta, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el caso de los actuales, Daniel Barenboim, Gustavo Dudamel. Bueno, ¿qué pasa? Muchos directores de esta naturaleza rompieron con algunos protocolos y Gustavo Dudamel, por ejemplo, presenta, vamos a suponer, Bolero de Ravel, una noche, ¿verdad?, en el programa. Luego presenta, por ejemplo, el concierto de Aranjuez y después presenta 3 o 4 motivos populares de Venezuela en forma folclórica con instrumentos de orquesta sinfónica. ¿Cuáles son? Violín, violines, violas, violonchelos, contrabajos, flautas traversas, ¿verdad? El piano, por ejemplo, es un instrumento que no forma parte de la orquesta sinfónica, es un instrumento solista, lo mismo que la guitarra española. Y digo guitarra española porque la gente en Argentina le dice guitarra criolla. No existe la guitarra criolla porque los criollos no inventaron la guitarra, la inventaron los españoles. Después de varias mutaciones que tuvo la primera guitarra que se llamó laúd, que es el que tocaba el rey David, el hebreo, que
que es el que compuso los 150 salmos del Salterio, de la Biblia. Entonces lo compuso con un laúd. Y como comenzaban los hebreos cantando de las 6 de la mañana, se les llamó a las oraciones de la mañana laúd. Entonces le quedó en la forma de laúd. El laúd es como un zapallo, digamos, en forma de guitarra. Y después fue mutando hasta ser guitarra hoy, ¿sí? Entonces la tendencia es tocar en sinfónica, música clásica, música de romanticismo, música de película y música popular. Mami, ¿Sí? ¿querés preguntar vos? No, pregunta vos, Abel, pregunta vos. ¿Cuál es la obra que más dirigiste, Enrique? Bueno, el concierto de Aranjuez, que es para guitarra y orquesta, que es de Joaquín Rodrigo, que es un autor, compositor que no hace mucho desapareció. Él era no vidente y un día, si querés, te voy a contar la precisión, digamos, que esa música, esa obra consta de 3 movimientos. Recordemos que en las obras musicales, en todas, absolutamente todas, digamos, cada movimiento, y cuando la canción es más pequeña, supongamos una canción de Lerner, por decirlo, ¿verdad? Va cambiando, va mutando la canción y va cambiando en la misma obra la melodía. Entonces, en las grandes obras del clasicismo, romanticismo, en vez de llamarse formas, se les llama movimientos. Entonces, los 3 movimientos que tiene el concierto de Aranjuez son, digamos, totalmente diferentes. No se parecen en nada el uno del otro. El primero es un andante que parece, digamos, una música de película como para graficar o para hacer una película, por ejemplo, del Gran Cid, por ejemplo. La segunda es un adagio que es tan conocido, ¿verdad? Que es... música de España, ¿verdad? Ese es el adagio. Adagio vendría a ser, digamos, en la literatura como decir un poema, ¿verdad? El primero era un andante, digamos, el primer movimiento suena diferente. Y el tercer movimiento es totalmente diferente, ¿qué es esto? O sea, cambia. Entonces, Joaquín Rodrigo hizo esta obra, en realidad se lo hizo para la hija. Y a mí me gusta mucho porque todo lo que suena en la orquesta está fantásticamente hecho con el modo del clasicismo, aunque él ya era romántico, ¿verdad? Fines del romanticismo, y una guitarra flamenca. Y lo notorio de esto es que, digamos, Andrés Segovia era pianista y nunca tocó una guitarra, y sin embargo, escribió, compuso el concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta, y la guitarra suena como si él la tocara, pero él nunca tocó. ¿Se entiende lo que digo? O sea, por eso se llevó el mote de genio de los años 30, porque él escribió con todo como decimos en Buenos Aires, el jeite que tiene la guitarra, cuando él nunca usó una guitarra, por ejemplo, ¿no? Bueno, esa fue la primera obra que yo dirigí, me gusta muchísimo. Después me tocó dirigir obras populares, en algunos casos algunas versiones folclóricas latinoamericanas, ¿verdad? Y mi sueño es poder, después música de cine, muchísima, música de Titanic, de muchas películas, ¿verdad? Pero mi sueño es poder llegar a tener, digamos, preparar a mi gente o a la gente que tenga, ¿verdad?, de turno, para poder tocar la novena de Beethoven, que es mi sueño. Vos sabés que estamos recibiendo saludos de Bahía Blanca. Bahía Blanca. Néstor. Néstor de Bahía Blanca. Muchas gracias, Néstor, por comunicarte. Increíble nota. Mando un abrazo. ¿Y cómo se siente estar en el escenario? Me pregunta Néstor. Gracias, Néstor. Bueno, se siente fabulosamente bien. Cuando uno dirige, está de espaldas normalmente, ¿verdad? Claro. En el caso de la dirección. Pero a veces me ha tocado, por ejemplo, donde yo era el pianista de la propia orquesta, así que yo dirigía, me sentaba al piano, la gente me miraba de frente, volvía a parar, me dirigía y así, ¿verdad? Por ejemplo, te cuento, hay un señor que se llamó Bela Bartok. Bela Bartok hizo, digamos, unos libros muy interesantes para iniciación de piano, pero su música era otra, una música rarísima, en algunos casos atónica,
Atónica significa que pasea por muchos tonos y no tiene, digamos, un tono como un eje convector de todo, ¿verdad? Y fue el gran creador de lo que se llamó las bohemias. ¿Qué son bohemias? Es una serie de 7 u 8 músicas metidas en una sola cápsula de una sola vez que duran entre 7 y 10 minutos, pero cada canción es totalmente distinta y tiene distintos estilos. Y para tocar Bela Bartók se toca con un primer violinista que toca sentado y dirige a la orquesta de sentado cuando son las obras de violín solo. Todo lo que es de Bela Bartók. O sea, ¿ves? Cada música tiene como algo muy particular, ¿sí? Entonces el mismo director, y cuando está tocando el violín con el cuerpo y los hombros, va haciendo los ademanes para que la gente siga lo que es tempo, por ejemplo el forte, cuando es suavecito piano, o sea, maneja los pies, la cabeza, gesto, parte gestual con la cara y todo eso. Bueno, buenísimo. ¿Y cómo se motivás a la orquesta? Porque para arrancar, por ejemplo, en una obra de teatro, yo voy a hacer una obra de teatro y veo que la introducción, antes de levantar el pelo, los músicos hacen, ¿cómo lo motivás a los músicos a hacer una obra, por ejemplo, que son esas obras largas de 2 horas y media? Exacto. Bueno, en primer lugar, la motivación es en forma grupal y forma personal, ¿verdad? Es muy importante que, digamos, todo ser, digamos, que hace música, tenga acceso, digamos, a tocar las músicas que son de protocolo, o sea, lo que es repertorio, ¿verdad? Pero también otras músicas que son de su gusto personal, porque necesita, digamos, se necesitan esas dos cosas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando la música es, supongamos, tenemos que tocar Bolero de Ravel, es muy probable que a algún músico no le gusta esa música, pero lo tiene que tocar porque es su trabajo y tiene que estar en escena tocando eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué se suele hacer en esos casos? Cuando el músico por ahí no capta, porque hay una, a ver, quiero explicarte algo que quiero que entienda la audiencia. O sea, lo que yo hago, digamos, normalmente con un individuo, con una persona, con un ser humano, que para mí me resulta un ser totalmente amoroso, porque a mí me emociona muchísimo cuando veo que de sus sones va saliendo todo lo que yo le explico, ¿verdad? Lo primero que yo le digo es que esa música que yo estoy tocando me está pasando a mí en mi vida. De manera que la música no tiene que sonar técnicamente, porque técnico sale perfecto. El tema es que salga existencial. Si la música sale existencial, ese individuo que está tocando, individuo me refiero a la persona, ¿verdad? Cuando está tocando esa música, cuando está produciendo esos sones y es existencial, va a haber una motivación diferente, un estado emocional distinto. Y entonces de esas notas van a salir cosas maravillosas, con mucho sabor, con mucho fraseo, como se dice, con mucho gusto, con mucha dulzura, que es lo que necesita la obra, ¿verdad? ¿Se entiende? Abel, ¿sabes qué? Hablando del existencialismo, le vamos a pedir a Ricky que toque en este momento un tema de su existencialismo actual. Te hago un pequeño, mirá, ¿Qué? tengo un mensaje. Soy Roberto de Villaludo, escuchándolos por FM. Se escucha genial. Siempre que escucho a un director, me acuerdo de la película Whiplash. Qué bien suena el piano. Saludos. Sí. La que hizo Damián Cesare. Sí. Maestro de Mira, la dirección. vos sabés que yo esa película a veces le hice ver a Mavi una escena de esa película, porque esa película, digamos, de alguna manera refleja, aunque no lo creas, lo que yo viví. Yo viví exactamente ese tipo de disciplina, donde te pegaban, donde te maltrataban. Entonces, o te gustaba la música o te ibas. Y me acuerdo que en cada examen te decía, ¿usted va a seguir música o no le interesaría, por ejemplo, jugar al tenis o aprender inglés? No, yo quería hacer música. Entonces, bueno, un poco en esa película refleja lo que yo viví, ¿verdad? Y esa obra es hermosa, esa obra está muy bien hecha, tiene compases de 3, de 5 y de 7, y algunas partes de compás de 4. ¿Qué significa compás? O sea, son, digamos, estructuras rítmicas que tienen que ver muchísimo con lo que sería, digamos, el motivo del jazz, ¿verdad? Entonces, esa creación es magnífica, incluso para la película. Ahora sí, Mavi, perdón. No, está bien, no, pero aparte fue un aporte hermoso que hizo ese llamado que recibiste.
No, yo lo que decía que, bueno, viste que Ricky decía recién que la música necesita ser existencial. Entonces, le vamos a pedir que interprete un tema que en este momento represente su existencialidad. ¿Es así que se dice? Claro que sí. Existencialidad. Pero en principio, hablando de Whiplash, es una música que, perdón, no sé si se escucha ahí, la que decía, la que pedía el amigo, es una cosa que suena así. Muchas notas, ¿verdad? Una batería que va haciendo, digamos, un patch. Patch se dice, digamos, el toque que va utilizando, ¿verdad? Que hace una cosa así. Una cosa, digamos, que está como que está muy cargada, ¿no? Pero bueno, ese estilo ya es así, que es lo que tiene... Bueno, lo mismo pasaba con esta música que vos te recordás. ¿Verdad? Que tiene el mismo estilo, digamos, musical que lo que hizo Lalo Schifrin, perdón, con el famoso Misión Imposible. Me decías. Qué importante que es. Mirá, yo tuve una experiencia con un profesor de teatro y queríamos hacer una doble escena y le digo, mira, yo te digo la verdad, si vos querés que yo la quiero hacer, motivámela con la música, no me dejes sin música. La música es fundamental en todo un combo, en todo lo que es el teatro, el cine y demás. Y esta película, White Plash, está dirigida por un director que es muy joven, tiene 34 años. Sí. Se llama Damián Chazelle. Exactamente, sí. Y es un maestro, porque es un muchacho joven que hizo La La Land, que supo en una película hacer una subjetiva y hacer todo con un solo plano, sin cambiar de plano y todos los compases justos, perfectos. Exacto. Con la música. Sí. Con la música, porque hay mucho jazz encima, ¿no? Hay muchos jazz encima y te voy a decir una cosa. El papá de él era un gran seguidor de Duke Ellington. Entonces, ¿qué hizo él para hacer esa película? Tomó la música, lo más conocido que tiene Duke Ellington, que es Caravana, que vos te recordás, ¿qué es esto? Sobre esa música, digamos, compuso lo otro. ¿Ok? Sí, sobre todo, yo entiendo que los directores tienen que tener un oído y el director tiene que tener un oído para hacer los cortes justos, para que no, o que la música caiga en otro plano, tiene que tener un manejo de lo que es el tiempo, Sí. sobre todo en edición, ¿no? Bueno, te voy a decir algo que por ahí en algunos casos algunos músicos pueden ofenderse. Para ser director, o sea, para cada cosa se requiere algo muy especial. Perdón, ¿no? Si por ello me voy por la tangente con las explicaciones. Por ejemplo, hay médicos, por ejemplo, conozco médicos nefrólogos que saben muchísimo y salvan vidas todos los días. Sin embargo, cuando están practicando una cirugía, ese médico nefrólogo no está haciendo la cirugía. Tiene un equipo médico que practica la cirugía, le dice, corte acá, una acá, ponga esto acá, ¿verdad? ¿Se entiende lo que digo? Bueno, entonces es una necesidad importante de que cada uno tenga, digamos, un talento y genéticamente algo que ya viene en el envase. No se puede ser director de orquesta si no se tiene a ver oído absoluto. Es imposible. Exactamente. Imposible. Exactamente, y aparte, ahí trabajan tres personas. Por ejemplo, vamos a suponer una película. Trabaja el director, el editor y el operador de música. Totalmente. Tiene que meterla justo. Exacto.
se utiliza una planilla especial para eso, para que coincidan los segundos y los cortes, los breaks, como se llaman, ¿verdad? Es muy importante esa parte. Sí. Mira, otra cosa que me maravilló la música y la película en sí, hecha por Bob Fosse, All That Jazz. Oh, qué lindo, sí. ¿Te acuerdas? Sí, por supuesto. Mira, bueno, perfecto, bárbaro. Vos no te imaginas a ver lo que es, porque yo en este momento, ya lo vas a ver en el video que estamos filmando, en este momento estoy sentada en el teclado con él. Estamos sentados, sí, o sea que yo lo tengo en primera fila, no te puedes imaginar lo que es verlo, tocar, escucharlo, realmente te corre un escalofrío, porque todo, absolutamente todo interpreta, todo hace, todo conoce, yo no sé la verdad. Muchas gracias. Sí. Sí, Escúchame, tengo mensajes, Sí. están entrando mensajes a palos. contame. ¿Te duele? ¿Te duele? Porque a palo me... No me re contento, pero es una forma de decir. Mirá, mirate. Soy Mabel de Monte Castro. Otra Mabel. Como siempre, Mabel, ¿quién me hace acordar de Mabel? ¿A quién te hace acordar que te escribe todos los días? Sí, yo, Mabel de Monte Castro escuchando como siempre. ¿Cuáles fueron sus mayores influencias? Dice. Wow, sí, esa es la pregunta para Ricky, ¿eh? Bueno, las influencias más grandes que tuve son Abel Picado y Madi González. Bueno, Pará, te cuento. vamos en orden. Sí. Mabel González y yo la acompaño. Bueno, Acompáñame. Yo siempre digo, y lo repito, es la productora general que tuviera yo si manejara un canal de televisión. Ella lo sabe, es verdad. Ya te dije, aunque sea con las alas de Angelito, te voy a ir a reclamar, Abel. Es un imaginario mío, Ricky, no es que me va porque a esta altura del campeonato, ¿viste? Es difícil. Pero un campeonato. Abel, vamos con las influencias de Ricky. dale, vamos con las influencias de Ricky. Bueno, tenés por ejemplo Isabel Sarli. No, te cuento, mira. Es un poco extenso en este sentido. Cuando uno es un niño y tiene 8 años, ¿qué es lo que pasa en esa cabecita, en ese alma? Uno está escuchando las músicas populares que están de moda. O sea, yo me refiero a lo que era el Club del Clan. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Obvio, Chico Novarro, Palito, qué sé yo, en fin, todo lo que se escuchaba en esa época, ¿no? Eso era de la RCA. Y la gente de la competencia, el CBS, estaba bueno, Sandro, Piero, Leo Dahmer. Entonces yo escuchaba esas cosas, pero ¿qué pasa? Cuando me dicen mi papá, a partir del año que viene vas a ir al conservatorio, y conservatorio me sonaba observatorio, lavatorio, laboratorio. Y digo, ¿qué es eso, papá? Es una escuela de enseñanza de música donde se va a aprender música clásica. Entonces mi mamá, o sea, mis padres me regalan un álbum de discos que seguramente recordarás de la Reader Digest, que se llama Música para Reposar. Y entonces el primer disco, ¿verdad? El primer disco que yo, porque eran 10 discos en una caja, arrancaba con esto. La segunda canción ya era. Y yo digo, wow, ¿qué es esto? Beethoven. Entonces ya ahí conozco otro mundo. Sigue la tercera canción y me aparece esto. Y dije, wow, esa música no puede ser tan bella, que es eso, Franz Liszt. Franz Liszt era un discípulo de él, pero tenía, digamos, como vino muchos años después que él. Y entonces, claro, al empezar a escuchar Los Mundos,
me quedé apasionado. Comienzo música en el conservatorio y bueno, los primeros autores que yo conocí eran, por ejemplo, Karl Palen, que era un alemán, la música de Bach, ¿verdad? Bela Bartok, Clementi, ¿verdad? Y ya hace, bueno, Lemoine, Carulli, que eran los primeros referentes que yo tuve, hasta que aparece Mozart y se me caían las medias cuando escuchaba Mozart. Y después vino Chopin. Entonces, todos esos fueron mis referentes. Y el último, que a mí me marcó muchísimo en la vida, que fue justamente cuando hacía los conciertos, que fue lo que me dio la posibilidad de tocar ante el público, numerosos públicos, muchos años, cuando apenas tenía mis primeros jóvenes 18 años, fue el concierto de Aranjuez, donde tocaba con la orquesta, pero yo tocaba la guitarra y la dirigía. Claro. Voy muy rápido. Sí. No, se entiende perfectamente. Tomamos registro de todo, Ricky. Te hago una pregunta. Sí. ¿Es una ventaja que vos dirijas tu propia composición a diferencia de otra? O sea, Bueno. ¿cómo dirigís tu propia? Bueno, dirigir una música mía me resulta una pasión inmensa, una emoción, digamos, sin límite. No podría explicarte con palabras lo que me significa poder escuchar música que yo haya escrito, digamos, tocada por mis alumnos o por la Sinfónica en este caso. Me emociona sobremanera. A ver, eso es una pregunta muy fuerte que me hiciste porque esto es algo que me pasa. Cualquier música que yo elija me llena de emoción, pero que yo escuche algo que está creado por mí es algo increíble, increíble. La verdad que me emocionó eso que me estás preguntando. Y este año hiciste realidad ese sueño. Este año hice realidad un sueño muy grande gracias a Mavi, ¿verdad? Con el caso de ya hemos terminado ya hace 2 meses de grabar la música que hice para una película. La verdad que me encantó hacer eso, era mi sueño. A ver, yo tenía 3 sueños para cumplir. Te digo cuáles son. Tener una sinfónica y que la dirige en las Termas de Riondo, por eso me vine de Centroamérica. La segunda era hacer una música de película que lo tenía pendiente de hace años, que casi lo logré cuando se filmó. ¿Se puede nombrar otra película? Sí, ¿verdad? Sí, señor. Que casi fue cuando se filmó dos películas. Una se llamó La película del Rey, de Sorín, y otra película... Exacto. Y la otra, Néstor Montalbano, donde yo también iba a hacer la música que se llaman Cómplices, con Jorge Marrales. Bueno, no llegó a ser por X razones, pero no por nada, digamos, malo, simplemente yo estaba de gira, no podía llegar y bueno, se complicaba y no pudo ser. Entonces, finalmente sí se cumplió lo de la película y lo tercero que yo soñaba era poder estar en Radio Monte Castro. Muchas gracias, acá estamos. Lucho, Cheto, yo, todos los que estamos escuchando, gracias, por favor. Ricky, contanos un poquito de tu película, mejor Bueno. dicho, de la película que vos armaste y creaste la banda sonora. Contanos un poquito Sí, de esa bueno, película. fue una experiencia preciosísima porque Hay una historia, ¿no? hay una historia en esa película donde, digamos, el cineasta o los cineastas y la producción, digamos, arman una película y piensan, digamos, para las escenas una música muy especial, que en este caso, digamos, lamentablemente, y para bien mío, vamos a decir así, no sé si está mal dicho, no quiero que parezca una cosa arrogante, ¿verdad? No estás hablando. Entonces Diciendo la verdad. se hizo la película en base a una música que no fue autorizada, porque hay ciertos derechos, hay ciertas cuestiones. Supongamos, ¿no? Yo hago una película histórica, ¿no? Entonces pongo, por ejemplo, una etapa, por decirte, los años 1820. Si vos mirás todas las películas que se hicieron de ese tipo, de las películas nuestras, en ninguna suena el himno nacional. No está permitido. Por una cuestión protocolar no se permite, salvo un documental, ¿verdad? Pero no suena en ninguna, suenan otras músicas. Por ejemplo, si vos miras, por ejemplo, la película Camila, que hizo Susupe Coraro, ¿verdad? Es una película ambientada en los años de Rosas, y sin embargo los cielitos, todo lo que suena ahí son todas músicas nuevas. Por supuesto, con el aire de las músicas de esa época, ¿verdad? Porque no se puede usar, bueno, por cuestiones protocolares, por cuestiones de derecho, y bueno, y esta gente obviamente de estos cineastas importantísimos que nosotros tenemos en Buenos Aires, les pasó eso, entonces gracias a Mavi, bueno, hablaron conmigo, entonces yo, digamos, hice una música nueva
o sea, una de las músicas importantes que llevaba era el Magnificat, la versión que hizo Franz Liszt, que hace presente, ¿verdad?, a la obra del Dante. Pero ¿qué pasa? Como es una obra muy conocida, no estaba permitida por la Grammophon, que es la que decide eso, y bueno, para eso se necesitaban muchos permisos y mucho dinero. Perdón si por ahí soy muy filoso en lo que digo. Pero entonces ellos se encontraron con este dilema. ¿Qué hago con la película? La película está hecha, o sea... Entonces, gracias a Mavi, hablaron conmigo y yo les hice la música, o sea, hice un Magnificat, hice las músicas para las escenas y quedó realmente maravilloso porque le puse muchísimo amor con una música que se llama Mis tardes de otoño, ¿verdad? Que yo ya la tenía en mi cabecita de los 18 años y en este caso la grabé para esta película. Yo te digo que hay películas que la música, mirá, ahí te vas a dar cuenta de la edad que tengo. Voy para atrás y me acuerdo de Jim Kelly cantando Bajo la lluvia. Ah, Bajo la lluvia, sí. Pero que fue, te voy a dar un dato que nadie lo sabe. Se hicieron dos versiones de esa película, dos versiones. Sí. Una con agua y otra con agua mezclada con leche. Mira. Tal cual. ¿Sabes por qué? Por los Porque colores. visualmente, aparte de la escena del desplazamiento de él en la vereda, En la vereda, sí. con esa música y ese baile, porque el tipo era un maestro. Claro, cuando juntaba los pies y todo eso. Exactamente. Y te digo, si solo una versión no le gustó, entonces mezclaron, y esto te lo digo porque me lo comentó un periodista de cine, pero te estoy hablando hace rato. Se mezcló con leche. Entonces visualmente la cámara, que no eran las cámaras de ahora, eran las cámaras más viejas, Por supuesto, sí. daba una situación pero impresionante y se nota. Si vos ves, buscala, algún día vos fijate, buscala y te vas a dar cuenta que realmente es eso, está mezclada, porque si no nos daba tan, aparte te digo, verlos, esa música y bailar a Saint Charles con Jim Kelly, mamita querida, ¿viste? ¿Verdad que sí? A ver, te cuento algo, volviendo un poco al tema de la película de la que Ricky hizo la musicalización. Es una película que está producida, mejor dicho, dirigida por Alfredo Martín, Ignacio Verguilla. ¿Viste? La película, bueno, tiene una historia muy interesante, o sea, que habla un poco de la vida, del teatro, de los actores y de lo que es el actor como persona, no el actor como personaje. O sea, pero está muy, muy bien realizado eso porque, o sea, en la misma historia, ves tres historias, que es la historia de los personajes, la historia del actor y la historia de la construcción de un personaje. Entonces, bueno, es una película increíblemente hermosa. Te cuento que, bueno, como te dijo Ricky, esto sale de una conversación que tuve en un momento con Alfredo Martín y que lo conecté con Ricky para que pudieran ver cómo resolver ese tema de los derechos de la versión Barenboim del tema de Liszt. Pero a lo que iba es que en este momento estos directores tuvieron el apoyo muy, muy importante de Andamio 90, nuestro querido Andamio 90. ¿ven? Andamio 90, qué grande. Bueno, pero hay otra decisión muy importante que tomaron, que bueno, que esto sí que es una cosa que no sé, todavía ni siquiera se lo comentamos a alguien, tenés la primicia absoluta. Dale, vamos. Tenés la primicia. Bueno, Ricky Parrado es producción de la película junto con Andamio. Te estás enterando de un montón de cosas que, bueno, hasta el momento se tenían un poco así como, no ocultas, pero bueno, como a discreción, ¿no? Hasta que se resolviera toda la cuestión y ya fuera un hecho. Y ya es un hecho porque ya figura formalmente en los créditos de la película. No solamente como su música, sino como su productor. Así que una nueva etapa para Ricky Parrado, producción cinematográfica. muy bien.
tema que existe, su existencialidad, che, no me sale la palabra, no sé por qué, existencialidad actual, que es esta alegría que tiene, esta satisfacción de haber podido cumplir su sueño. Sí, pero yo quiero agregar algo. ¿Qué vas a agregar, Ricky? Porque quiero decir justamente un poco lo que le contaba a la directora de cultura de acá de Termas de Riondo, que esta música, la película, la tocan los chicos en la Sinfónica. Aquí tenés otra primicia, ¿eh? Esta música va a ser interpretada por la Sinfónica que está formando Ricky Parrado. Ricky, ¿y para cuándo está proyectada la presentación de esa Sinfónica con el tema Tardes de Otoño? Exactamente, lo que pasa es que, bueno, como ya lo habíamos explicado en otra oportunidad, el proyecto dice claramente que a partir del tercer mes de la preparación de la Sinfónica, a los 10 días ya se puede hacer la primera muestra. Bien. Como vino este receso, digamos, protocolar, se puede decir así, Sí, por supuesto. entonces obviamente se aplazó y yo supongo que vamos a tener que esperar unos 2 meses más. 2 meses. Porque, y sí. Esa es la proyección que tiene Cultura Claro, para... no, aparte porque como hoy ingresaron niños nuevos, que son 15 en total, entonces es como que hay que volver a retomar, digamos, separar en grupos y bueno, ir preparándolos para que estén, digamos, acorde a todo, ¿verdad? Te digo que hoy estuve acá en la casa del Bicentenario, presente en la clase de Ricky Parrado, y te puedo asegurar que le empezaron a llover niños de todos lados, ¿eh? Esto desbordó, a tal punto que está pidiendo un turno diferente para poder incorporar a todos los niños, porque es increíble lo que pasó hoy en la casa del Bicentenario con respecto a lo que es la Sinfónica, a la convocatoria de la Sinfónica. Mira, esto nace de chico, Mavi. Esto sale de chico. El chico tiene que gustarle. Bueno, te cuento con respecto a eso que hay un niñito que tuve la suerte de conocerlo hoy en persona, pero yo ya lo conocía por videos. Y vos no sabés, tiene un ídolo, Ricky Parrado. Él quiere ser Ricky Parrado cuando sea grande. Y yo no te puedo explicar esta criatura lo que es. Y yo cuando sea grande quiero ser Abel Picado. Mirá que son muchos años, ¿eh? Perdona, ¿alguno quiere ser Mavi González? ¿Viste? Y yo, ojalá fuera un productor como es Mavi, por ejemplo. Todo eso. Nah, fue un chiste, a ver, fue un chiste. Pero ya sé, yo trabajé con muchos productores que no eran productores, que figuraban como productores, y el trabajo lo tenía que hacer yo. Por eso me dicen, yo quisiera hacer una Mavi para producir como produce él. Viste, ayer a la 1 de la mañana te estaba mandando un video de Ricky Parrado en una plaza cantando. 1 de la mañana te lo mando. ¿Sabés a qué hora? ¿A qué? 1:16 de la mañana. 1:16 de la mañana te estaba enviando el video que habíamos filmado a la tarde en la plaza central. Tarde acá de- noche, terminamos como a las 11. Sí, terminamos tardísimo, pero bueno, fue todo un recorrido de La tarde gente que miraba hicimos. qué pasó. Lo teníamos a Ricky. ¿Sabes qué? Otra etapa de Ricky, músico callejero, porque ayer filmando videos estaba cantando en la calle. Pero, ¿de qué signo es? Ricky, ¿de qué signo sos vos? Del horóscopo. Ya sé, pero ¿qué signo? Mi hermana dice soy de Sagitauro, son 2 signos. No, yo soy de Libra, la balanza, el equilibrio. El equilibrio, vamos todavía. Lo que nunca te voy a decir, lo que nunca le voy a decir al mundo, ¿cuál de las 2 balanzas soy? Si la izquierda o la derecha. Esa es una contestación de persona inteligente. Sí, la verdad. Es una respuesta Lo inteligente. que pasa es que tengo algunos secretos. Bueno, podés decirlos a lo mejor. Bueno, te lo voy a decir con música, mira, en un pedacito de Tarde de Otoño. Escucha, mira.
primicia. Muy bueno. Creación Ricky Parrado esta. Otro aplauso más. Muchas gracias. Mucho con los aplausos. Por supuesto que la grabación está hecho con pianos, violines, violas, contrabajo, flautas y coro, que están haciendo la versión, digamos, del Magnificat. Ahora, Ricky, ¿qué características debe tener un director de orquesta? Porque puede ser músico de coro, pero un director, ¿qué características? Fundamentalmente que no tenga panza. Yo tengo, ahí no puedo usar, no, yo ahí no voy. Entonces yo también voy a tener que bajar los 5 kilos de más que tengo. No, a ver, digamos, tampoco es una cuestión de... Porque antes, digamos, se pensaba que para dirigir una orquesta sinfónica necesitabas tener cierta edad. O sea, por ejemplo, 60 años o cosas así, ¿verdad? Un músico de 25 años podría dirigir una orquesta tranquilamente. Porque en realidad todo tiene que ver con la conducta, el tratamiento, lo que uno estudia, aprende, y si ya tiene, digamos, en mente, en el alma, poder producir una dirección orquestal, simplemente se hace así. Se toman, por ejemplo, 10 músicos. Y le decís, por ejemplo, Pedrito, Luisito, Juancito, Abel, ¿te animás a tocar una canción conmigo? Mira, yo te escribo las partituras, entonces escribís una partitura sencilla. Entonces, la canción es la misma, pero cada parte, cada instrumento va a tocar algo diferente en armonía a lo que suena esa canción, ¿verdad? Bien, entonces comenzás a dirigir, ¿verdad? Y si la persona que está escuchando dice, qué bien lo que estás haciendo, ya sos un director de orquesta. Lo que pasa es que un director de orquesta normalmente, como todo cargo o carga pública, es reconocido cuando tiene el membrete y figura, digamos, por boletín oficial que soy director de orquesta, pero hay muchos músicos que están en condiciones de serlo, ¿verdad? Y bueno, yo por supuesto sigo a varios, digamos, el que más me gusta en este momento, porque realmente tiene 80 años, pero parece de muchísimo menos, y realmente el hombre trabaja muy bien, digamos, todo lo que es la producción sonora, en la forma que él escribe, porque te explico algo. Supongamos, yo hace rato nombré la novena sinfonía de Beethoven. Vamos a poner por caso la novena sinfonía. La novena sinfonía suena siempre igual, vamos a decir, pero cada director, cuando escribe la parte para cada instrumentista, también pone notas, intervalos se llama cuando son 2 notas a la vez, y va ayornando un poco la cosa sin desfigurar la música, en virtud de que a veces las orquestas no tienen los 80 músicos, tienen menos, entonces tiene que sonar bastante bien. Después trabaja muchísimo con los fortes, matices y tempo, y eso es lo que va dando, digamos, el toque de distinción que uno dice, este es fulano, como decíamos antes nosotros decimos, ese es D'Arienzo, no, este es Biaggi, no, este es Alfredo De Angeli, ¿verdad? Y sin embargo, un niño diría, pero todos son igual para mí. Claro, parece, pero no, porque cada uno tiene un tempo distinto. Bueno, por ejemplo, yo hoy me estoy refiriendo a un gran director orquestal que acaba de cumplir 80 años, se llama Riccardo Muti, y realmente es increíble en la forma, digamos, como él ha escrito las partituras y los arreglos que hizo para cada uno, y es imponente cómo suena esa orquesta. Bueno, por supuesto para mí es uno de mis preferidos. Y el otro es Gustavo Dudamel. Gustavo Dudamel es un chico joven, debe tener unos 48 años, con la diferencia que Gustavo Dudamel toca con un tempo mucho más rápido y es muy progresista o muy, tiene por ahí el hábito de por ahí modificar ciertos momentos, digamos, de las partituras, no porque él quiera ser él y mostrar que es él, sino porque él tiene un concepto de que lo que él entendió musicológicamente de lo que está escrito en esa partitura, entiende que el autor quiso que sonara de esta manera, ¿verdad? Bueno, no sé si más o menos grafiqué lo que quería explicar. Sí, no, muy bien, Ricky. Te hago una pregunta, vos componés una música, Sí. ponele, primero la armás, después la ejecutás. ¿Vos sos crítico del trabajo tuyo? El peor crítico de todos. El peor crítico, ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo, supongamos, he grabado muchas veces cosas que, digamos, las músicas me van sonando, o las musas, como quieras, van, digamos, haciendo repercutir las notas en mi alma, en mi cabeza, ¿verdad? Entonces, supongamos voy caminando por la calle con la
ventaja de tener, digamos, un teléfono, ¿verdad? Y digamos, en la parte de audio, pues la grabo, o sea, la canto un pedacito para que me vaya quedando, porque después se me olvida. Entonces llego a casa, la escribo y ya la voy teniendo, ¿verdad? Entonces voy y la grabo. Cuando empiezo a agregar los demás instrumentos, digamos, termino esa parte, hago una especie de lo que se llama una premezcla, lo dejo, me lo llevo a mi casa y lo escucho al día siguiente, y ahí me voy dando cuenta todo lo feo que, o sea, la parte que no me gusta. Entonces hay que suprimir notas musicales, instrumentos, a veces hay que cambiar el tempo, te das cuenta que está demasiado rápida, y bueno, y ahí vienen todas lo que uno va redefiniendo sobre la música misma. O sea, dicho de otra manera, cuando yo voy a escuchar los dos, te digo, wow, qué feo esto no puede ser, esto no me gusta. Entonces uno va cambiando. De hecho, te cuento, normalmente todas las obras tienen lo que se llama una introducción, ¿verdad? Las canciones tienen todas una introducción. De cualquier canción, qué sé yo, la que se te ocurra, ¿verdad? Yo digo, por ejemplo, hago una música popular, una introducción. Un trotamundos como yo, que camina sin cesar. Una introducción, ¿verdad? En la música clásica, las introducciones son largas, ¿verdad? Y se llaman oberturas, que son las oberturas que se usaban, por ejemplo, las películas Ben-Hur o la película que son los 10 mandamientos. Tenías, por ejemplo, te sentabas hasta que te terminaba la caja de maní y todo eso, tenías una obertura como de 30 minutos, ¿me entendés? Con la misma imagen puesta ahí, ¿entendés? Y claro, sonaba, porque no veía la zona, y cuando ya hacían el fade out ya venía la película, la gente empezaba impaciente a zapatear sobre el piso y qué sé yo, ¿verdad? Bueno, entonces, las oberturas son como unas introducciones largas. Nuestro himno tiene una introducción larga a la que se llama obertura, ¿verdad? Entonces tiene una melodía muy única, muy especial. Bueno, te cuento, en la música de ópera, ¿verdad? Los grandes compositores, Mozart, Beethoven, hicieron la música para las obras de teatro. Digamos, Don Giovanni, por decir, en el caso de Mozart, ¿verdad? ¿Qué hizo Mozart en ese caso? Hizo, digamos, la música. Bueno, Mozart tenía una gran particularidad, le gustaba, digamos, tomar ciertas melodías de otros autores, en especial de uno que se llamaba Clementi. Cuando Mozart tenía 20 años, Clementi tenía 80, y Clementi se enojaba muchísimo porque decía, eso es mío, eso es mío. Las sonatinas de Clementi. Por ejemplo, Claro, cuando le hacían esa, entonces él copiaba eso y hacía, ¿sabés lo que hacía con eso Mozart? Hacía las oberturas. En cambio Beethoven, por ejemplo, escribió una sola, que es la de Fidelio. ¿Y sabés cuántas oberturas hizo Beethoven a raíz de la pregunta que me hiciste? 6 oberturas, porque no quedó conforme. Ya la obra había sido estrenada, la presentaron en varias partes del mundo y las últimas las hicieron con la obertura nueva que él quería, porque no le gustaba la anterior, no le llegaba, no le llenaba y decía, no es así como yo quiero. O sea que mirá, y pasaron 3 años hasta que quedó definida la obertura, o sea, la introducción con lo que abre la obra Fidelio. ¿Ves? Un poco contestando lo que vos me preguntabas. Ricky, te hago una pregunta. Te presentan el proyecto de la película. ¿Cómo es el proceso de musicalizar las escenas? En primer lugar, hay varias maneras, ¿no? En el caso mío, digamos, en este caso, cuando Montalbano me habló para hacer la música de la película, él quería que la música tuviera que ver con toda la música pop de los años 60, los que le llamó los himnos de los años 60. Por ejemplo, por decirte, Viento de la Lluvia, La Balsa, Puerto Montt, de la música, digamos, argentina, ¿verdad? Entonces quería música de ese tipo, pero bueno, ya no logré hacerlo porque yo estaba de viaje, estaba en otro país, entonces no tuvo más remedio que poner esas músicas y pidió los derechos y, digamos, con mucho respeto lo digo porque es un gran amigo mío, el único que no se dio los derechos con La Balsa fue Lito Nevia, lo cual respeto mucho. De todas maneras eso ya cambió bastante, ¿no? Porque ahora es diferente todo. Entonces en ese caso yo me basaba en la historia que él me contó cuando él todavía no había sacado ni una foto de la película, ¿verdad? Pero en este caso acá hay una película en mis manos donde yo tengo que mirarla con la música, que se había concebido y luego sin la música, ¿verdad?
al mirar yo la película completa con los diálogos, ahí se fue, digamos, formando la música para cada escena. Para que coincida perfectamente. Hay una escena donde un actor viene en bicicleta y mientras él va pedaleando, ¿verdad? ¿Se entiende? La imagen de lo que digo, lleva como un tempo, un compás, ¿verdad? Y la música está hecha, digamos, tiene que coincidir con esa métrica musical, con ese tempo. Una música bien sencilla, pero bueno, a veces lo sencillo no significa que sea pequeño. A veces lo sencillo es muy importante porque hay que crearlo, ¿verdad? Sí. Una clase magistral. ¿Vos decís? Una producción magistral y un trabajo tuyo fenomenal, fantástico. Lástima que me tengo que ir, nos tenemos que ir. Les agradezco a los dos, che, muy bueno. Bueno, escúchame, te cuento la última noticia. Voy a grabar con Ricky Parrado. Vamos a hacer un dúo de la comparsita. Dale, Ricky, tocalo, dale, vamos, dale, escuchalo, ya lo vamos ensayando. A ver, para despedirme yo quiero decir rapidito, estoy muy feliz por estar contigo, por estar con Mavi, que haya venido acá y venir a mostrar realmente todo lo que estoy haciendo, porque muchos músicos, bueno, viajan constantemente, ¿verdad? Y a veces los seguidores quieren saber qué está haciendo uno y de pronto estoy en este lugar del mundo, que amo este lugar y estoy muy agradecido con el intendente de la ciudad de Termas de Riondo, que es un gran amigo, que es el doctor Jorge Mugdice, que me dio esta oportunidad en forma oficial de ser el director de la Orquesta Sinfónica de Termas de Riondo, donde nacieron mis padres y mis abuelos. Y nosotros como de Radio Montecastro y de Acompáñame le agradecemos por habernos facilitado el espacio. Por favor, vos sos amiga de la casa, Fabi. Bueno, les mando un beso grande, chicos, me tengo que ir, es una lástima. Siempre se hacen cortas las notas con Ricky. ¿Los esperás? Sí. Sí, el lunes voy, el lunes estoy ahí, a ver, quédate tranquilo, gracias por todo. Y pero yo no lo puedo llevar, él tiene que ir solito, ya está crecido. Un abrazo.